Sí, no, que lo vea. Sí, entonces es eso. O sea que Job. Sean bienvenidos, amén. Continuamos, amén. Continuamos, amén, con el pastor Santos. Amén, Santos Mendoza, amén. Evacuando preguntas, amén. Aquí todavía nos quedan unos 5 minutos, amén, para preguntas, amén. Así que vamos a ver aquí si tenemos, amén, alguna pregunta de los hermanos, amén, acá en la caja de comentarios, amén. Si no, pues vamos a continuar, amén. Pedimos disculpas, amén, porque se nos había movido la cámara, amén. Así que volvimos otra vez a la transmisión, amén. Damos gracias al Señor, amén. Mandamos palabras de bendición, amén, ahí a los hermanos, amén, que están conectados. Amén. Vamos a ver qué hermanos están conectados, amén. La hermana Ana Ruth Vaca, la hermana Jessica Zavala, amén. La hermana Heidi Salvador, amén, que nos están viendo, amén. Mandamos palabras de bendición también a la hermana Eli Figueroa, amén, que nos dijo ahí que la cámara nos había movido, por eso es que venimos, amén, y rectificamos ahí, amén. Así que mandamos palabras de bendición, amén, a la hermana, amén. Vamos a ver quién nos inscribe acá, amén. ¿Quién más nos inscribe? La hermana Jessica manda palabra de bendición, amén, para todos, amén. Para el hermano también, hermano Marcos, amén, que es mi hermana, amén. Tiene que felicitar al hermano, amén. Continuamos, amén, y nos seguimos conectando, amén, para seguir evacuando preguntas, amén. Así que vamos a continuar, amén, con la intervención del pastor Santos Mendoza, amén, y él nos iba a hablar ahora acerca de la Trinidad, hermano. Ok, comenzamos entonces con el tema de la Trinidad, que esperamos sea de gran provecho. La Trinidad es un tema que se conoce como un misterio. Un misterio no necesariamente significa algo enigmático, sino que el apóstol Pablo en muchas ocasiones dijo: aquí os digo un misterio. Se refería a algo que había estado oculto, pero que de repente dado a conocer, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Entonces, la Trinidad es un misterio, y cuando, bueno, la teología se supone, muchas personas traducen teología como el estudio de Dios. A la verdad, a mí no me gusta traducirlo así, porque Dios no es un objeto que se pueda meter en una probeta o en un laboratorio y lo vamos a empezar a estudiar. Lo que estudiamos es la revelación que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué sería la teología? El estudio de la revelación de Dios. Entonces comenzamos con la vida. Bueno, hay dos clases de revelación: la revelación natural, que en este caso sería la naturaleza, ¿verdad? En el universo mismo. Salmo 19.1, Salmo 24.1, Romanos 1.20 y 21. Y el otro es la revelación especial. La revelación especial es la Biblia. La revelación especial son las manifestaciones que hace Dios a través de la historia. Por ejemplo, cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, eso se conoce como epifanía o teofanía. Entonces, Dios se le aparece. No estoy diciendo que Dios es una zarza, ¿verdad? También cuando Dios le dice al pueblo que habló con Moisés cara a cara, no significa que se presentaba así como estamos ahorita frente a frente con Marcos. ¿Sí? No. Se refiere al hecho mismo de que Dios no utilizaba intermediarios. A eso se refiere. Entonces, mientras que para hablar con Aarón, sí utilizaba, Aarón es más bien el profeta de Moisés, ¿verdad? Porque Dios hablaba con Moisés y Moisés le decía a Aarón lo que Dios quería, o lo podía decir también Moisés al pueblo, pero por lo general era el portavoz, el profeta era Aarón, ¿verdad? Entonces,
Dios se ha dado a conocer, se ha revelado especialmente a través de la Escritura. Y estudiamos las Escrituras y empezamos a conocer. Cuando nosotros vemos el universo, la naturaleza, podemos ver que Dios es sabio, pero no pudiéramos decir cuán grande es el amor de Dios a menos que leamos la Biblia, porque a través de la naturaleza no pudiéramos entender nosotros de qué manera nos ha demostrado su amor, que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces está la revelación especial. En esta revelación especial Dios se me da a conocer, y hace poco, mientras entrábamos con el hermano Marcos Uri, aquí hermano Melvin, estábamos hablando de Dios y decíamos, el hombre se llega a conocer a sí mismo en verdad hasta que conoce a Dios. Así es. Entonces, cuando conoce a Dios, lo que Él ha revelado, el hombre puede empezar a observarse a sí mismo y mira al Dios Santo y mira al pecador que tiene acá, que vive, ¿verdad? Entonces, podemos conocernos a nosotros mismos. Pues ese Dios se ha dado a conocer y lo conocemos nosotros, lo que creemos en la Trinidad, precisamente así como un Dios Trinidad o un Dios Triunidad. Esa es la, ¿verdad?, la palabra que se utiliza, Trinidad o Triunidad. Existen tres grandes religiones monoteístas. Yo creo en un solo Dios, ya vamos a ver los textos apropiados. Yo creo en un solo Dios. Todo cristiano, en verdad cristiano, cree en un solo Dios, pero que ese Dios está compuesto de tres personas. Ahora, alguien pueda decir, ¿por qué personas? Entonces, y es porque el problema que tenemos nosotros es que no nos vamos a los diccionarios y creemos que comprendemos lo que estamos hablando. Y la gente, la gran mayoría piensa que persona es lo mismo, o que personalidad es lo mismo que corporalidad. Cuando yo digo persona, estoy hablando de sentimiento, voluntad e inteligencia, que es lo que caracteriza a una persona. Porque usted hace poco mencionó, hermano Melvin, de que hay personas que no nos van a ver, pero que nos van a escuchar en las emisoras. Ahora, yo le aseguro que los que tal vez no nos están viendo, en el canal nos están escuchando tal vez a través de la emisora. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Estos no están viendo mi cuerpo, pero sí saben que soy una persona porque manifiesto sentimientos, voluntad e inteligencia, ¿verdad? En el caso de Dios es así. Dios es un Dios personal, Dios es persona, o son tres personas, es un Dios personal. ¿Por qué? Porque Él manifiesta sentimientos, voluntad e inteligencia. Se dice que la causa es mayor que el efecto. Y si nosotros somos seres personales, ¿cuánto más será Dios? ¿Por qué? Porque de donde venimos, la causa es mucho mayor y mucho más perfecta que el efecto, que somos los seres humanos. Pero la gente se equivoca y piensa que una persona es el cuerpo. No, el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, pero Dios es personal. Y Él son tres personas. Y aquí es donde entra el relajo. ¿Por qué? Porque ese concepto de tres personas, un solo Dios, no entra en nuestro cerebro, en nuestra mente. No, ¿por qué no entra? Porque aquí habemos en esta sala, en esta pequeña sala, habemos 4 personas y hay 4 seres. Pero en el caso de Dios son 3 personas y es un solo ser, un solo Dios. Ya lo vamos a estar viendo con la Escritura, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ya ahí ya tenemos el primer choque. Se han utilizado un montón de ejemplos para hablar de la Trinidad. El agua en estado sólido, líquido y gaseoso.
Pero a la verdad no es válido ese ejemplo porque es la misma agua. Y en el caso de Dios, el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Los tres tienen el mismo poder, los tres tienen el mismo nombre, la misma semejanza, los tres tienen la misma imagen, los tres son la misma sustancia. O sea, aquí no hay subordinación, porque lastimosamente el nestorianismo, que es una perversión, una herejía, que fue condenada por los padres de la iglesia, opinaba que el hijo estaba subordinado al padre, que ya muy pronto, cuando continuamos viendo el tema, desarrollándolo, vamos a ver por qué Jesús dice el Padre es mayor que yo, ¿verdad? Pues hay personas que opinan que el hijo está subordinado, aún actualmente está subordinado al Padre, y eso no es así, ¿verdad? Ya vamos a seguir viendo, ¿verdad? Este tema que es tan rico, pero tan difícil, y estábamos poniendo ejemplos. Hay otros que ponen el ejemplo del huevo, de la clara, la yema y la cáscara, pero es un solo huevo. Pero lo que está formando, los minerales que tiene la cáscara son diferentes a lo que tiene la albúmina o clara y lo que tiene la yema. Son diferentes. Entonces por eso hay personas, en el caso suyo, que cocina bastante, hermanita Mari, yo sé que usted a veces separa la clara de la yema para hacer ciertas comidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por las propiedades que tienen y que son diferentes. Mientras que en el caso de Dios, no podemos decir que hay uno más grande que el otro. Ellos, los tres son iguales en poder, en eternidad y todo eso, y yo se los voy a demostrar con la Escritura, ¿verdad? Entonces, bien, la palabra Trinidad no aparece en ningún libro de la Biblia. No aparece. Y hay personas que nos van a salir diciendo, discúlpenme, porque usa la palabra Trinidad. Le digo, ¿por qué me lo han dicho? ¿Por qué usa la palabra Trinidad si no aparece en la Biblia? Y yo le respondo porque en la Biblia Dios se me revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y como no tengo otra palabra para hablar de tres personas en un solo Dios, utilizamos la palabra Trinidad o Trinidad. Pero cuando a mí me preguntan que por qué uso la palabra Trinidad si no aparece en la Biblia, yo muchas veces les digo, ¿y usted por qué usa la palabra Biblia si en ningún libro de la Biblia aparece la palabra Biblia? Sí. En ningún libro de la Biblia aparece la palabra Biblia. La palabra Biblia es el singular en latín del plural biblioteca. Ta Biblia, la biblioteca. Entonces, porque la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Entonces, aunque no aparezca acá en ningún libro de la Biblia la palabra Biblia, con toda propiedad pienso que se puede utilizar la palabra Biblia porque es una biblioteca de 66 libros. Y yo no le veo ningún empacho a eso, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario para añadir a esto o vamos bien. Bueno, hasta el momento tenemos, vamos entendiendo, amén, lo que nos va diciendo el hermano pastor, ¿verdad? Pero a lo que queríamos saber, amén, en sí, amén, es tantas cosas, ¿va? Que encierra, porque hay personas, amén, que no, digamos, no dicen Trinidad, simplemente dicen, vaya, la Biblia nos dice de que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo
es la cabeza del hombre, de la iglesia, ¿va? Entonces, vemos nosotros, amén, que casi no se toma en cuenta lo que es el Espíritu Santo en ese sentido, ¿va? Sino que venimos nosotros, amén, y entendemos de que nosotros creemos en el Señor Jesús. Y si creemos en el Señor Jesús, alcanzamos el reino, amén, el reino del Padre, amén. Entonces nosotros, digamos, como cristianos, distinguimos, amén, al Padre en primera instancia, al Hijo, como una jerarquía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. En esa jerarquía después viene la creación, todo aquel que cree en el Señor Jesús, amén. Entonces se nos hace difícil a veces nosotros decir Trinidad, amén, porque igual no encontramos esa palabra escrita en la Escritura. Ok, esa jerarquía que usted acaba de mencionar es aparente, porque en verdad los cristianos nos enseñamos eso de que hay una jerarquía. Porque usted me acaba de mencionar, para poner un ejemplo, Mateo 28, 19, ¿verdad? ¿Lo quieren leer, por favor? Mateo 28, 19. Por lo general, cuando mencionamos Dios, cuando dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Marcos o Mateo. Le dije Mateo 28, 19. Estábamos hablando de La jerarquía. ajá, sí, Mateo 28, 19, sí. ¿Cómo dice? Dice la Escritura, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí vemos que el Padre está de primero. Amén. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Ahora léanme 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Les estaba diciendo ahorita de que si yo digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Segunda de Corintios o primera de Corintios? No, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Cuando yo digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por lo general, ¿a quién pensamos que está haciendo referencia? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Padre. Ok. Vamos a leer primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu. ¿Ven? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Padre. Pero a cada uno les he dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento del Espíritu, a otros diversidad de géneros, de lenguas, y otros interpretación de la lengua. Es que se saltó el versículo 5. Leamos desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y ahora diversidad del misterio, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno dice. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces aquí vemos el orden inverso. Aquí está primero el Espíritu, después está Jesús, Amén. el Señor, el Adonai, y después sigue Dios, el Padre. El Padre. Ahora, 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. 13:4. Segunda de los Corintios, a los Corintios capítulo 13, verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos... El 14 es. El 14, digamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dice 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu. Y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Entonces Amén. aquí vemos que aquí aparece primero Jesús, después el Padre y por último el Espíritu Santo. Entonces la jerarquía la hemos dado nosotros, no la Biblia. El orden de los factores no altera el producto, entonces. Bueno, a la verdad es que así es porque entre ellos no hay uno que sea mayor.
Ve y se lo demuestro con la Biblia. El problema es que nosotros somos la iglesia la que ha jerarquizado. No es la Biblia la que está jerarquizando. La manera de que se hablaron los versículos, la manera como los escribieron los versículos, Sí. o el momento por qué los escribieron los versículos. No, el problema es que la gran mayoría venimos y nos enfocamos en un solo versículo. Leemos poco y no vemos, en este caso, si hablamos de la Trinidad, y como ahorita específicamente estamos hablando de la Trinidad, tocamos el asunto de la jerarquía y entonces vemos que no podemos hablar de que jerárquicamente el Padre sería mayor porque tenemos otros textos de la Biblia que los ponen en orden diferente. Y cuando nos dice aquel que me envió, Ok, cuando vemos eso hay una cosa que se llama en la eternidad, lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, creo que es versículo 22 en adelante. Hechos 2, Hechos 2, 22. 22 en adelante. Dice, sí, léalo por favor. varones israelitas, oíd esas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas prodigiosas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, Como vosotros mismos. como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Ve, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ok, ahí es suficiente. Lo que quería que viera es el versículo 23. Determinado consejo de Dios. O sea, la Trinidad se puso de acuerdo y entonces el Hijo se encarnó. ¿Quién lo envió? Dios. Entonces, en la Trinidad, en la eternidad se pusieron de acuerdo. Léame Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, Capítulo 1, versículo 20. Pedro. Uno 20. ¿Sí? Primera de Pedro 1 20. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los posteros tiempos por amor de vosotros. Exacto. O sea, Jesús no fue un plan, Dios no es un Dios procesual. Dios no está aprendiendo. El plan de Él está desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Jesús había sido destinado para venir y morir. Así es. Entonces, mi hermano, de ahí que tenemos que entender que cuando Él está hecho carne, Él tiene que hacer la voluntad del que le envió. ¿De quién? De Dios. Entonces, ellos, les voy a contar, léame 1 de Pedro 1:2. Van a ver ahí que la Trinidad aún ahí se distribuye ciertos aspectos en la redención. Primera de Pedro 1:2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ojo, elegidos en una presciencia. O sea, de acuerdo al conocimiento previo de Dios, de acuerdo a su plan. Elegidos según la presencia de Dios Padre. O sea, ¿quién es el que los elige?
Dios Padre. En santificación del Espíritu. ¿Quién los aparta? ¿Quién los trae? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, el que paga. Ahí está el ministerio de los tres. Amén. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Presciencia. Elegidos según la presencia. No, presciencia. Presencia. Sí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Ve? Entonces, en ningún momento se demerita el Espíritu Santo, porque a veces está de primero, y aquí vemos el ministerio. Él trae, Él es el que atrae al creyente. La gente no llega porque, Él está buscando a Dios. El que lo santifica, el que lo aparta, el que lo trae, es el Espíritu Santo. Ahí está claro el ministerio de los tres. Pero mire, el estudio de la Trinidad es apasionante en verdad. Sí. Ahora, continúo entonces, vuelvo al principio. Pastor, ¿y por qué, por ejemplo, nosotros como cristianos, amén, no utilizamos la palabra Abba? Ok. No lo usamos porque no queremos. Porque Jesucristo estando en la cruz, Él mencionó esa palabra. Es el único que se escribe en la palabra, en la escritura, amén, que menciona la palabra Abba por primera vez. Sí, pero no lo usamos porque no queremos, porque lo podemos utilizar. Es que lo que sucede es que es una palabra en arameo, ¿verdad? Que ellos le dicen hebreo ahí, pero en verdad es arameo. Arameo, sí. Entonces esa palabra, aún el apóstol Pablo también la utiliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos arameo. Ya nosotros lo que recibimos es una traducción. Pero a la larga... Y del griego, utilizamos una traducción del griego la Biblia está traducida antes del español, antes del alemán, del arameo, griego. Es que es así. El Antiguo Testamento está en hebreo y arameo. Arameo, sí. Y después, Y el Nuevo Testamento es en el griego koiné. ajá, El griego común. correcto. Estaba el ático, el clásico y el koiné. El koiné era el común, el que hablaba todo el mundo, Así es. ¿verdad? El común, el vulgar. Entonces, ahí en ese idioma fue escrito, pero el idioma que se hablaba para los tiempos de Cristo en la tierra de Cristo era el arameo. El arameo, sí, correcto. Por eso cuando ustedes miran la película La Pasión de Mel Gibson, en verdad está hablada en arameo. En arameo, sí. Es la lengua que se utilizaba. Por ejemplo, se nos dice también de que Jesucristo, amén, era saduceo. Porque digamos, Jesucristo, amén, se le llamaba, ¿cómo se le llamaba a Jesús? ¿Cómo le decían los discípulos al Señor? Maestro. Y solo a ellos se les llamaba maestro. O sea que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús hablaba como maestro. Y entonces por eso los discípulos le decían maestro a él. Léame Hechos 23:8, para que miren que nada que ver con los saduceos. Entre otros textos están esos que les estoy diciendo ahorita. Dice la palabra del Señor, los Hechos capítulo 23, verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay una resurrección, Ajá. ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman que es esas cosas. Ven ustedes, los saduceos afirman que no hay resurrección, que no hay ángel, que no hay... Entonces yo fui que me confundí, porque dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que los fariseos sí afirmaban lo que Jesús nos decía, que tendríamos el reino se había acercado a nosotros, y que cuando Él se fue,
tenía para nosotros, hay muchas, dice. Sí, pero él forma su iglesia, ya eso lo establece, y no con los fariseos. Es correcto, pero el conflicto estaba en ellos, en los hermanos los fariseos y los saduceos, de que ellos eran rabinos. Sí, Ellos eran rabinos. Y por ejemplo, al maestro, al Señor Jesús, se le decía maestro, como se le decía también a ellos. ok, hermano. Mire, antes, para los tiempos de Cristo existieron dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Ya para los tiempos de Cristo estas escuelas tenían 70 años, ¿verdad? Está bien organizada. Sí, es más, Pablo se educó a los pies, o sea, De primera bajo la mano. autoridad de De Gamaliel. primera mano. Gamaliel era nieto de Hillel, una de las escuelas que ya para los tiempos de Cristo tenía 70 años. Entonces, hermano, los rabinos, los maestros eran formados y nombrados por estas escuelas. Pero resulta que por cuestiones legales, relajos que hubieron ahí con el Imperio Romano y todo eso, el Sanedrín, que era un gobierno de 75 ancianos, se tomó la prerrogativa de nombrar ellos a los maestros. Ya para los tiempos de Cristo, entonces, usted encuentra capítulo 3 del libro de San Juan, que llega Nicodemo donde Jesús, y Jesús, una de las amonestaciones que le hace es: tú siendo maestro, porque ya aquí los que nombraban eran los del Sanedrín. Ahora, si ellos hubieran formado a Jesús, ellos jamás le hubieran dado el título de maestro, hermano. Así es. Nunca se lo hubieran dado. Léame Hechos capítulo, creo que es capítulo 5, versículo 7. Y Hechos 4, 1 y 2, por favor. 5, 7. Ajá, creo que ahí es. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que No, entonces no es ahí. Es, léame, capítulo 4, verso 1 y 2 de Hechos. 4, 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ve. Entonces, ¿por qué se molestaban los saduceos? Porque estaba anunciando la resurrección de entre los muertos. Ellos no creían en nada de eso. Entonces, volvemos al asunto de la Trinidad. Amén, pues vamos. Es que lo que sucede es que también hay, en medio de la intervención, amén, hay lagunas, amén, que queremos evacuar, amén, porque queremos pasar el río. Y no se puede pasar el río habiendo lagunas. Siempre van a salir, entonces, ok, Bueno, otra lagunota. siempre al respecto de la Trinidad, pero al respecto más que todo de este ser. La pregunta del siglo: ¿existe Dios? Ok, existen solamente dos posturas con respecto a usted y a cualquier otra persona, yo y cualquier otra persona. Esas dos posturas son: o venimos por creación y Dios nos ha creado, o venimos por evolución, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el ejemplo de que tiene la ciencia. El ejemplo es este: la primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la materia produce energía, pero que ni la materia ni la energía provienen de la nada. Y la segunda ley de la termodinámica dice que todo lo que tiene un principio
tienen fin. Así es. El sol se está acabando, usted se está acabando, yo me estoy acabando, y está acabando todo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si todo se está acabando y la nada no produce nada, entonces, porque la nada no es, entonces tenemos que creer en la otra teoría, el creador. Así es. Otra. Es que, por ejemplo, digamos, el hombre sin Dios se volvería loco. Porque tenemos que tener, el Dios lo que nos da es la esperanza. Por ejemplo, nosotros como creyentes, amén, creemos en el Señor Jesús, que Él regresará por su pueblo, regresará por nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos en el hecho de muerte, antes de fallecer, antes de ese momento de muerte, amén, nosotros morimos confiados, porque creemos en el Señor Jesús. Entonces, tenemos la esperanza en el Señor Jesús como creyentes. Pero hay personas, amén, que no creen en el Señor Jesús, como los que creen en lo que están creyendo en la ciencia. La ciencia no es mala. La ciencia no es nada, no es mala, pero la ciencia contradice a Dios de varias maneras. Porque una persona, amén, que está enferma, digamos, de cáncer, y esa persona no es creyente, esa persona cuando va al médico y el médico le diagnostica cáncer, esa persona se va a morir más rápido por la respuesta que le dio el médico, por el diagnóstico que le dio el médico de su salud. Pero una persona creyente en Jesús, cuando va al médico y le diagnostica cáncer, esa persona lo primero que hace es activar la fe. Y esa persona, al activar la fe, el Espíritu Santo de Dios viene y sana a esa persona. La sana. Porque ha dicho, orad, dice el Señor Jesús, y los enfermos sanarán. Yo conozco muchas testimonios de personas que han tenido VIH, han tenido cáncer, y hay personas, amén, que se reconciliaron con el Señor Jesús y llegaron a los pies de Cristo y el Señor los sanó de cáncer. Entonces nosotros nos volveríamos locos. Realmente el hombre no está preparado para vivir sin Dios. Hermano, en este momento, y yo no veo una disputa o contradicción entre la ciencia y el cristianismo, porque nosotros allí estaríamos igualando a que todos los científicos son ateos, y no es así. Hay científicos y hay filósofos que son cristianos. Entonces no hay ninguna disputa. Hay disputa contra el ateo y contra el agnóstico, ¿verdad? Entonces, porque hay científicos ateos y hay filósofos ateos y agnósticos. La mayoría. No, hermano. La gran mayoría de los premios Nobel son cristianos. Es que el problema es que nosotros no nos vamos a las raíces, a las fuentes. Solo nos dicen, y como los ateos nos cacarean, y no nos vamos nosotros a lo que es la fuente, ¿verdad? Entonces ellos ponen un huevito y salen cacareando, y así. Es como el papel, bueno, mejor no me caeré en eso. Pero hay otras personas que cacarean y la gente le hace énfasis, pero no significa, mis hermanos, en ningún momento que los otros no estén haciendo, ¿verdad?, su trabajo. No. Con respecto al hecho de la existencia de Dios, yo le puedo decir así, cuando hay muchas personas, a veces lo cansan a uno y se ponen bien atorrantes, entonces uno les puede decir perfectamente, discúlpeme, ¿en qué fecha nace usted? Así. ¿Por qué? Porque esa persona que aparentemente no cree en Dios, con su fecha está honrando a Jesús, que es Dios.
Sí, porque cualquiera que le dé su fecha de nacimiento, si nació en 1962, después de Cristo, en el 2000 después de Cristo, en el 1950 después de Cristo. Aunque me diga que Dios no existe, Jesús está marcando aún su fecha de nacimiento. Sí. La otra cosa es, no siempre, porque una persona es cristiana, se va a sanar de un cáncer. Yo he tenido hermanos de la iglesia que se han muerto de cáncer. Lo que sucede es que mueren con una esperanza. Yo veo el caso del apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, que le rogó 3 veces a Dios para que le quitara un aguijón en su cuerpo de parte de Satanás, y Dios no se lo quitó. Y no vamos a decir que es que Pablo no tenía fe, sino que le dijo Dios, bástate mi gracia porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Entonces, Dios es Dios, mis hermanos, Dios es soberano. Nos morimos los cristianos y los inconversos. La diferencia es que está como en Lucas 16. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham al paraíso. Y murió el rico y fue llevado al lugar de tormento. La diferencia es, vamos a morir todos porque está establecido que muera el ser humano y después de esto el juicio. Muera una vez y después de esto el juicio. El asunto es a dónde vamos, que después vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Y yo lo pregunto. Sí, digamos para mí cuando yo leo la palabra, amén, y leo detenidamente, amén, la resurrección de Lázaro, para mí realmente me llena de alegría y me llena de asombro al mismo tiempo. Porque cuando yo leo la escritura me pongo en primera persona, como que estoy entre la multitud, viendo ese acontecimiento tan grande que pasó en ese pueblo, amén, donde fue Lázaro levantado, amén. Y Lázaro le gustó nuevamente la muerte, porque tenía que volver a morir nuevamente, para poder vivir, tenía que volver a morir. Pero, digamos, nosotros como creyentes, a veces miramos de que ya milagros como este ya no se dan. Milagros como este ya no se dan. ¿Cuántos de nosotros desearíamos ver a una niña en silla de ruedas, orar al Padre? Amén. Y que esa niña se levantara de esa silla de ruedas. Porque a mí me ha pasado. Yo pertenezco a la iglesia Centro Cristiano Jericín. Y en la iglesia yo he estado de diácono. Amén. Y el diácono es el que mira todo lo que está pasando en la iglesia. Mira más porque está viendo todo. La oveja está escuchando la palabra, pero el diácono está viendo todo. Y yo he sentido aquella necesidad de orar por una niña que asiste a nuestra iglesia. Y he querido y he orado al Padre y he anhelado con todo mi corazón de ver a esa niña que se levanta de una silla de ruedas, que ella asiste a la iglesia. Creo que la hermana Mari la conoce. Ella ha nacido en la iglesia de Jericín, ella ha crecido en la iglesia de Jericín, ella tiene toda una vida de estar en la iglesia de Jericín. Y yo he anhelado con todo mi corazón, con toda mi alma, y le he pedido al Padre con todas las fuerzas de mi corazón que esa niña se levante de esa silla de ruedas. Pero ¿qué hace falta? Dios es soberano. ¿Qué hace falta para el hombre? Para provocar esa manifestación del Espíritu en una persona. ¿Qué es lo que nos habla la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer para provocar que el Señor venga y en el Espíritu pueda realizar un milagro más? Romanos 9, 14 al 16 dice que no depende ni el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tenga misericordia, dice. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice. Cuando yo me voy al capítulo 5 del libro de San Juan, encuentro el estanque de Betesda. Y en el estanque de Betesda había un montón de gente enferma. Y llega Jesús y se mueve en medio de todos ellos. Y se va donde uno que tenía 38 años de estar ahí postrado, paralítico. Y le dice, ¿querés que te sane? ¿Quieres ser sanado? Sí. Y viene y le dice a aquel,
Señor, antes de que... No le dice sí. Señor, antes de que yo me muera, hay otro que ha llegado primero allá cuando el ángel tocó el agua y alto. No le dijo sí a Jesús y le dice a Jesús, ¿cuánto tienes desde aquí? 38 años tengo de estar aquí. Entonces viene Jesús y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, ¿tenía Jesús poder para levantar a toditos esos que estaban enfermos ahí? Sí. ¿Y por qué no los levantó? ¿Cómo lo levantó a ese? Quizás era el que más tenía fe. Es que le estoy diciendo, hermano, léalo. Le estoy diciendo que ni siquiera le dijo, sí, yo quiero ser levantado. Por la misericordia de Dios se movió. Volvemos al 9:14 al 16 de Romanos. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Yo no puedo decir que Pablo no tenía fe y por eso no fue sanado. Fue porque Dios no lo quiso sanar. Todo depende de Dios, Él tiene el control. Él es soberano, mi hermano. Qué tremendo. Es que estamos bajo el deseo de Dios, bajo autoridad. Él tiene toda la autoridad sobre el hombre, sobre nosotros. Él es soberano. Y soberano significa que tiene el control de todo. Mire, nosotros en nuestra oración tenemos que tener mucho cuidado. Imagínense usted que está enferma la abuelita de X niño o niña y le decimos, vamos a pedir a Dios por la sanidad de tu abuela, orarle a Dios, y resulta que se murió la abuela. ¿Qué le estamos enseñando a este niño o niña? Si se murió la abuela o el abuelo, le estamos enseñando una, o que Dios no existe, o dos, que Dios no escucha su oración. Es diferente si le decimos, vamos a pedirle a Dios que sea su voluntad, sane a tu mamá, sane a tu abuela, pero nosotros queremos casi que ordenarle a Dios. Y por eso muchos están resentidos con Dios. Porque yo he hablado con mucha gente de que se identifican como ateos, pero es porque Dios no les cumplió un milagro. Imagínense que Dios le cumpliera el capricho, el deseo a todas las personas. Por favor, no fuera Dios. Pero el Señor también nos dio autoridad sobre la enfermedad, porque Él dijo, ir y orar por los enfermos, ungirlos con aceite y ellos sanarán. Pero realmente lo que está pasando con la iglesia, realmente yo creo, es mi pensar como Melvin Mejía, amén, como el hermano Melvin Mejía, yo creo de que lo que está pasando con la iglesia, amén, es que la iglesia se ha modernizado a tal extremo de que el Espíritu de Dios no se mueve por la modernidad que hay ahora. Porque usted mira, hermano pastor, que en las iglesias hoy en día ya no está como la iglesia primitiva. En cierta parte de la iglesia ahora todo presentan a alguien como un artista de cine cuando vaya a dar una palabra. Entonces sacan eslogan, sacan luces, sacan humo. Los ministerios de danza ya no se danza para el Señor, sino que hay coreografías. Digamos, no sé si es que yo miro la iglesia a la antigua, pero realmente a mí me desagrada el tipo de cosas cuando yo miro de que presentan a un pastor como va a llegar tal pastor a tal hogar lo endiosan de una manera tan extraordinaria a los hombres. Bueno, hay una manera de que los pastores, usted llega a las iglesias y los pastores hablan con quienes quieren hablar, abrazan a los que quieren abrazar, saludan a los que quieren saludar. Hay clasismo en las iglesias. En un lugar están los que tienen dinero, en un lugar están los pobres, en un lugar están los paralíticos, hay lugares exclusivos para los enfermos. Y entonces yo creo de que la fe no se activa en el espíritu por lo mismo, porque en la iglesia han hecho de las iglesias como hacían los romanos, que tenían lugares para los animales y tenían lugares para los esclavos y tenían lugares para todos aquellos que tenían problemas y tenían lugares para los especiales, para los ricos.
Me da una tristeza a mí tremenda ver que aún en la iglesia humildes hay este tipo de cosas. Usted llega a una iglesia, porque yo llego a hacer tomas a las iglesias y yo no hablo con los pastores, yo hablo con ellos anticipadamente que voy a llegar para pedir permiso a la autoridad de la iglesia, hacer tomas de esa iglesia, y yo llego y no digo el día que voy a llegar y hago aquellas tomas, y uno mira el clasismo que hay en las iglesias. Hay lugares exclusivos para los pastores, cuando dice que el pastor tiene que dar su vida por las ovejas. La silla del pastor está combinada y la silla de los miembros es de madera fría. Yo creo de que el Espíritu Santo es lo que mira en este tiempo que estamos viviendo, que hay demasiado clasismo en las iglesias. Hermano, es que hay tanto que aprender, y esos son tipos de iglesias, que son sistemas de gobierno, depende del sistema de gobierno. Entonces, en donde el pastor es un caudillo, es un sistema de gobierno episcopal. El pastor es como el papa. Lastimosamente, la gran mayoría de las congregaciones lo que tienen un sistema de gobierno episcopal. Y usted no se ha encontrado con un sistema de gobierno de repente presbiteriano, ¿verdad? En donde no es un pastor, son pastores. No es el pastor el que manda, es someter a votación cualquier determinación. No, o sea, de verdad que, y lastimosamente estos son temas que no se tratan, ¿verdad? La otra cosa es, dejemos a Dios en su soberanía, por favor. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Lastimosamente se nos ha enseñado que yo voy a declarar. Óigame, yo no leo en ninguna parte de la Biblia que el apóstol Pablo o los apóstoles declararon o que desataron, y todas las palabras estas que utilizan ahí. Lo nuevo. Sí, entonces usted no va a encontrar eso, mi hermano. ¿Por qué si tanto declaran y declaran, por qué no declaran que ya no va a haber pecado en Honduras? ¿Por qué no declaran que yo ya no voy a pecar, que usted no va a pecar, que usted no va a pecar y que usted no va a pecar? Y que ahora yo declaro que esta colonia está limpia. ¿Por qué no lo hacen? Y que el problema, mi hermano, es la mala enseñanza que se nos ha llevado. Y se nos ha llevado a pensar que Dios es nuestro siervo, en vez de ser nosotros los siervos de Dios. Ese es el grave problema. Y de repente se cambió la tónica de lo que llevamos. Puedo volver a la Trinidad. Amén, continuemos, pastor. Disculpe ahí si nos metimos pero es que, mire, estos programas son para eso. Hablamos de lo que no hablan los demás. Sí. Porque de nada nos serviría a nosotros que habláramos solo de lo que hablan los demás. Nosotros hablamos de lo que no hablan los demás, de lo que tienen miedo los demás, porque nosotros no tenemos ninguna atadura. Yo no tengo ninguna atadura. No hay obligación. Porque yo no trabajo para un pastor, yo trabajo para el Altísimo, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Él es quien me paga a mí. Entonces yo trabajo para Él. Yo no tengo ningún cuidado que me vayan a decir, hermano Melvin, no hable de este tema o no hable del otro tema. Y si a mí me llegaran a excomulgar, como se dice, de algún ministerio, amén, que la gloria sea para el Señor. Porque yo he dicho que la manada pequeña, este programa que Dios ha levantado, es para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo lo que se mueva aquí sea por medio del Espíritu, que todo lo que se hable aquí sea por medio del Espíritu. Porque hay muchos ahorita que nos van a querer crucificar por lo que estamos diciendo. Porque lo que estamos diciendo es lo que piensan todos, y lo que no dicen todos, lo que se han callado todos. Porque hay muchos que quieren hablar en las iglesias, pero tienen miedo a ser excomulgados de la iglesia. Tienen miedo de que les digan algo.
Porque nosotros vivimos aquí, amén, muchos anhelan. ¿Sabe qué anhelan, hermano pastor? Anhelan los púlpitos. Y tienen miedo de decir algo para que no los bajen de los púlpitos. Y nosotros aquí nosotros no buscamos los púlpitos. Aquí lo que buscamos es la gloria del Altísimo. Que la palabra sea para Él, amén. Y yo creo que hay muchos que se están identificando con nosotros ahorita con lo que estamos diciendo. Y hay otros que están ahorita en contra. Estamos orando al Señor para que les vaya la luz y que nos podamos callar hoy en esta noche. Continuamos con el pastor Saúl, amén, que nos habla acerca de la Trinidad. Ok, le voy a contar que el asunto de la Trinidad tampoco es un tema que la gente lo comenta en ninguna iglesia. Le creo, no sé cuántas veces, cuánto tiene de congregarse, cuántas veces han tratado este tema en la iglesia. Jamás, ¿verdad? jamás. Ve, entonces mire, aquí andamos batiendo con respecto a infinidad de temas que son bíblicos. Voy a continuar entonces con la Trinidad y estábamos hablando de las diferentes analogías o ejemplos que se utilizan para ilustrar lo que es la Trinidad. Sí. Y ninguno en verdad hay que venga y sea perfecto como para decir, en verdad este ejemplariza la Trinidad. Yo creo que el más perfecto de lo que puede utilizar una persona es precisamente el triángulo, hermana María. ¿Por qué el triángulo? Porque el triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados. Y sin un solo lado de esos, no es triángulo. Entonces, y todos son necesarios, los 3 lados. Son iguales y necesarios. No, depende, porque hay equiláteros, isósceles y escalenos. Ajá. Entonces, hay unos que tienen diferentes tamaños, pero todos son necesarios. Ahora bien, para que sea un triángulo. Hay otros ejemplos, fíjense, porque es como que Dios haya dejado su firma en el universo. El universo es uno, hermano Mario. Hermano Melvin, no existe 2, 3, ni cuál multiverso, ni nada, eso no existe. Existe un universo. Universo y miles de galaxias. Ok. Y en este universo está compuesto por 3 elementos. Oiga bien, un universo que tiene 3 elementos. Estos son espacio, tiempo y materia. Nosotros tenemos un Dios que tiene 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el universo que tenemos es espacio, está compuesto por espacio, tiempo y materia. Sin una de estas cosas no tenemos universo. Y todo sale mencionado en Génesis 1:1. Cuando dicen, en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Ahí en Génesis 1:1. Ahora bien, hermano Marco, el espacio está compuesto por 3 elementos. El espacio solo es uno, pero está compuesto por 3 elementos. ¿Cuáles son? Tiempo, Profundidad. No. Largo por alto por ancho. Si usted quiere saber el área de este cubículo, va a multiplicar largo por alto por ancho. Y va a tener el área. Ajá. Entonces son 3 elementos, pero solamente en un espacio, pero compuesto por 3 elementos. La materia tiene 3 elementos, que son energía, movimiento y fenómeno, lo que se ve. El tiempo, que es uno de los 3 componentes del universo, tiene 3 elementos, que son pasado, presente y futuro. Sin uno de estos, el tiempo no es tiempo. Entonces, Dios dejó su firma por todos lados, y el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Dios le está diciendo que usted es uno, pero es una trinidad. Que Él es uno, pero es una trinidad. Que el universo es uno, pero es una trinidad. Que el tiempo es uno, pero es una trinidad. Que la materia es una, pero es una trinidad. Que el espacio es uno, pero es una trinidad. O sea, Dios ha dejado su firma por todos lados. Y yo le estoy hablando de cosas que no son mentiras. Cualquier físico o ingeniero le va a decir que es cierto lo que estoy Sí, diciendo. correcto. Yo lo entiendo. entonces hermano, entonces sí puedo llevar el mensaje de la Trinidad y enseñarlo con estos ejemplos que nos dio
para personas que no creen en la Biblia. Y tenemos gente que no creen en la Biblia, no aceptan la Biblia, pero ¿cómo le explico de la Trinidad o de la existencia de Dios? No, hermanos, es otro piso. Yo, No, yo, es otra cosa. sí, somos otros 20 lempiras, hermano. Ahorita estamos hablando de cómo Dios ha dejado evidencia por todos lados. El que no quiere aceptar la evidencia de Dios, hermano, los fariseos estaban viendo los milagros que Jesús hacía y ¿qué dijeron? Este por el poder de Beelzebú hace todas estas cosas. El que no quiere, no quiere, mis hermanos. Le va a buscar siempre la vuelta. Y Jesús les dijo que, mire, que la ofensa en contra del Padre y en contra del Hijo sería perdonada, pero en contra del Espíritu Santo ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, En el libro, en el libro de cuando le dice al Señor profetiza, amén, ¿cómo que se llama este varón? Ezequiel, sí, quien da el espíritu de vida en el espíritu, porque él dice que el Espíritu Santo sopló y dio vida. Ok, vamos a continuar con la Trinidad entonces, porque no estoy desechando lo que acaba de mencionar, es que voy a demostrar que más bien la Trinidad opera en la creación y todo, ¿verdad? Bien, entonces hemos visto ejemplos de la naturaleza y del universo para utilizar, para ilustrar la Trinidad. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a Dios, de que Dios solo es uno. Cuando los testigos de Jehová me niegan que Jesús sea Dios, yo les pregunto, ¿es Jesús verdadero Dios o no? amén. Tremendo, ¿verdad? Es que es sencillo. Ellos no creen que Jesús es verdadero Dios. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Para el nestorianismo, Jesús es el jefe de los ángeles, Igual que ha sido creado. Igual que los judíos ortodoxos no creen que Jesús es Dios. Es que no creen, ellos vienen de los ebionitas. Ebión significa pobre. Los ebionitas no creen en la Trinidad, solamente creen en el Padre. Los judaizantes solamente creen en el Padre. Entonces, yo les decía en un principio, cuando comencé, que existen solamente 3 religiones monoteístas: los islámicos o musulmanes, los cristianos y los judaizantes. Son los únicos que creemos en un solo Dios. La diferencia es que de mono uno y teo Dios. La diferencia es que el cristiano cree en un Dios que es una trinidad de personas. El islámico o musulmán cree en un Dios con una sola persona, que es Alá. Y en el caso del judaizante, cree en ese Dios, pero en ese Dios Espíritu, el Padre, solamente en ese Dios. Y por eso ellos piensan muy bien cuando en Marcos capítulo 2 hacen un hueco en el techo. Los fariseos, los 4 amigos del paralítico, y lo bajan en el medio. Enfrente están los saduceos y los fariseos. Y entonces, cuando lo bajan, los amigos lo bajan ¿para qué? para que sea sanado. Para que sea sanado. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Toma tu lecho. No, ¿Qué le dice Jesús? tus pecados te son perdonados. Ajá. Lo deja lleno en el cárcel. Así es. Tus pecados te son perdonados. Y dice que los fariseos y saduceos que estaban enfrente Solo Dios dijeron: puede perdonar los pecados. ¿y quién es para perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Así dice el Señor en Isaías 43. Y no me acordaré más de tus pecados. Así es. Ahora bien, si Jesús le dice tus pecados te son perdonados,
Entonces él les hace una pregunta porque sabe lo que ellos están pensando. Dice que sabe lo que cavilaron en sus corazones. Y les dice, para ustedes, ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? ¿Qué piensas? Más fácil era decirles, levántate, toma tu lecho. Es que, por ejemplo, el Jesucristo como hombre era muy valiente al decir esto, porque sabía de que si aquel hombre no se levantaba, iba a ser apedreado. Porque, por ejemplo, en Israel, en el tiempo de Jesús, no se mencionaba la palabra de Dios. Y aún hoy en día no se menciona la palabra de Dios, porque el judío dice que no tentarás al Señor tu Dios. No mencionar la palabra de Dios en vano. Porque si el Señor en ese momento fue muy valiente al decir eso frente de ellos, porque realmente quienes estaban en ese lugar eran personas que odiaban al Señor Jesús. Solo que no están solo ellos, hay más gente, esos que estaban enfrente de ellos, pero pensaron mal ellos cuando dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Si el único que perdona pecados es Dios. ¿Pensaron mal ellos al decir eso, al pensar eso? Bueno, ellos estaban bajo la ley. Sí, pero ¿pensaron mal ellos al pensar eso? Pensaron en la justicia de la palabra. Porque bueno, es que si nos ponemos del lado de ellos a pensar lo que ellos estaban pensando, ellos pensaban primeramente con la Biblia en la mano, con el Pentateuco en la mano. Ellos venían y conocían el Pentateuco desde la primera sílaba hasta la última sílaba. Entonces ellos estaban bajo la ley, pero Jesucristo está bajo la gracia, bajo el poder, bajo toda la autoridad, porque Dios le había dado toda la autoridad a él. Cristo es Dios y Jesucristo estaba bajo la ley. 5:17 de Mateo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no venido a cumplir. Gálatas 4:4 y 5 dice, porque venido el cumplimiento de los tiempos, Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, Jesús estaba bajo la ley, él cumplió la ley. Si usted me lee Lucas capítulo 24, dice, así era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Él cumplió la ley porque no existía quien la cumpliera. No había varón perfecto. Él estaba bajo la ley. Él cumplió la ley. A eso vino a cumplir la ley. Si hubiera habido una persona más que lo hubiera cumplido, entonces en balde vino Cristo. Él vino porque la cumplió, mis hermanos. El vino justo. Ahora la pregunta vuelve. ¿Pensaron bien o pensaron mal? Yo digo que pensaron bien porque no tenían conocimiento de que Jesús era Dios. Así es, ellos pensaron muy bien. Pensaron muy bien porque el único que perdona pecados es Dios. Lo que no sabían es que ese que estaba enfrente Era Dios. Y lo más difícil, hermano, no era decirle, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Lo más difícil era decirle, tus pecados te son perdonados. Porque para perdonar nuestros pecados Él tuvo que morir en la cruz. Así es. Mientras que para que se levantara de ese catre, solo le tenía que decir, levantate y andá, caminá, y ahora ese catre. Pero para perdonar sus pecados tuvo que morir en la cruz. Así es. Entonces, miren cómo Él está afirmando su deidad solo con ese acto. Y le demuestra que cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, era cierto, porque después de decirle eso, le dice a él, les hace la pregunta a ellos, ¿qué es más fácil decir a este hombre? Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y le dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad o poder en la tierra como en el cielo, aquí te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué pasó con aquel hombre? Agarró su lecho y llegó a su casa. ¿Qué quiso? Inmediatamente fue sanado. ¿Qué les demostró? Les demostró que cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, era cierto. Porque cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, agarró su lecho y llegó a su casa. Entonces lo que le había dicho primero era cierto, porque lo segundo se cumplió. Así es. Entonces Jesús les demostró que era Dios. Les demostró que era Dios. Ahora,
Continuamos entonces, mis hermanos, con la Trinidad. Pero también, hermano, hay que agregar algo también ahí, que también hace falta. Si vamos a agregar algo, tendríamos que agregar esto. La presencia de Dios cuando le habló al profeta Abraham y se le presentó antes de destruir Sodoma y de Gomorra. La presencia de Dios dice que Dios bajó a la tierra con sus 2 ángeles. Podemos decir que fue una aparición mesiánica o podemos decir que realmente fue Dios. Ok, hermano. Siempre que usted lea, bueno, siempre va a depender del contexto. Cuando leamos en la Biblia, por lo general, el ángel de Jehová se está refiriendo a Jesús. ¿Se está refiriendo a Dios? Así. Por ejemplo, capítulo 6 del libro de Jueces, se le aparece a Gedeón. ¿También? Después en el capítulo 13 se le aparece a Manoa y a la mujer, o a la mujer y a Manoa, el papá de Sansón. Ajá. Se le aparece a Josué, ¿verdad? Se le aparece a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, Ajá. con la zarza ardiente y con aquella llama y todo eso. Entonces esas llaman teofanías o epifanías en el Antiguo Testamento. Podemos decir que son apariciones mesiánicas, también se podría decir de esa manera. No, hermano, porque hablar de Mesías es hablar del líder político que ellos estaban esperando que los iba a venir a librar. Ujú. Es algo totalmente diferente. Ya el Mesías es una profecía que se le hace en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, Así es. ¿verdad? Ya eso es algo totalmente aparte. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a esas apariciones? Epifanías o teofanías, manifestaciones visibles del ángel de Jehová. Pero podemos decir que quién fue entonces y quién les apareció. Por eso le dije que siempre que se hable de ese ángel de Jehová, está hablándose de Jesús. Porque acuérdese de Éxodo 33:20, no me verá hombre y vivirá, dice Dios. Ajá. Porque también igual a Josué se le apareció el ángel de Jehová, porque le dijo, ¿eres amigo o enemigo? Y le dijo él, simplemente soy el príncipe de guerra de Jehová. Bueno, ya se lo había mencionado y sí, a él se refiere. Entonces, Dios, vaya, cuando se manifiesta con la nube, cuando los acompañaba, ¿quién era el que iba en la nube? Cuando iban por el desierto, y quien iba en la antorcha que los iba acompañando durante la noche, Ajá. no les dijo Dios, ¿no? Así correcto. Era la chequina de Dios. Ajá. Pero cuando se presenta Jesús en este Antiguo Testamento, se presenta con carne, o sea, con cuerpo, Así es. porque Es manifestación visible. Mire, hermano, no siempre es así. Y el problema es que venimos y hacemos aseveraciones. Vaya, le voy a poner un ejemplo ahorita. Léame Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 4. Éxodo 3, versículos 2 al 4. y se le apareció el ángel de Jehová Ajá. en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué era lo que miraba? Una llama de fuego. Fuego. Entonces, ¿dónde queda su teoría? Y también podemos hablar también cuando Israel peleó con el ángel de Jehová y luchó toda la noche, dice la escritura. Y si luchó fue que lo palpó, lo miró, lo sintió, lo olió, porque estuvo de primera mano con él. Hermano, ¿qué dice el Salmo 91? ¿Ven? Vamos a leerlo textualmente para no cambiarle ni ponerle. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré?
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oiga cómo es Dios. Tiene plumas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ajá, y el 12:29 de Hebreos, ¿qué dice? Hebreos 12:29. dice la palabra del Señor, porque vuestro Dios es fuego consumidor. Es un horno. Pero son formas antropomórficas en las cuales la Biblia nos habla y tenemos que tener cuidado ahí. Yo digo de que yo creo que la rueda sigue rodando y rodando y no nos podemos cansar de verla rodar, porque si miramos estas manifestaciones de Dios en la palabra que pasó en el Antiguo Testamento, hoy en día, ¿qué pasaría? ¿Ya se podría volver a ver estas manifestaciones? Creo que no, hasta la venida del Señor Jesús, porque yo creo que hasta ahí era el plan de Dios, manifestarse a los hombres de esa manera. Por eso el Señor estuvo 33 años en la tierra, para que lo pudiéramos ver, y todas las manifestaciones que tenían que dar ya se dieron hasta el momento. Por eso dice que nosotros estamos esperando la venida del Rey de Reyes. La segunda venida, así es. Entonces, bueno, continuando mis hermanos con la Trinidad, ¿verdad? Vemos que el asunto no es tan fácil, no es tan sencillo, y dijimos que íbamos a ver que la Biblia afirma de que existe un solo Dios, no existen dos dioses, tres dioses, no, existe un solo Dios. Por favor, léame Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Sí, el asunto en cualquier tema bíblico es que tiene muchas aristas, pero hemos tratado de ir abarcando todas esas aristas. Son tantas cosas que no podemos en un programa decirlas todas, evacuar todas las dudas que Es imposible. es imposible. Deuteronomio 6, 4. Ajá. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Exacto. Estamos viendo cuántos dioses hay. Uno. Uno es. Uno es. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 39? Hermanos, si quieren ir adelantando, busque Isaías 43, 10. Hermana Mari, no sé si quiere leer Isaías 44, 6. Deuteronomio 32, 39. ¿Sí? Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay dioses con él, no existen más dioses, solo hay un Dios. ¿Ve? Entonces, y aquí dice que Él hace morir, Él hace vivir, no hay quien pueda librar de su mano, y no hay dioses con Él, existe solamente un Dios. Van los textos ya. ¿Qué dice Isaías 43, 10? Escuchen. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que si ellos consideran, cualquiera, que Jesús es otro Dios, hecho por Dios, ese texto lo contradice. No lo ha sido ni lo será después de él. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué tal? Lo está diciendo Dios. Sí. Pero ¿cómo me vienen a decir que Jesús es otro Dios? Ah, que es igual que el diablo.
En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento, que son dioses inventados por nosotros, no es que Dios los ha creado, mientras que ellos están diciendo que Dios, el Padre, creó a Dios el Hijo. Y me están diciendo que el Padre es todopoderoso y que el Hijo solamente es poderoso. Miren, ya voy a responderles eso también, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué dice Isaías 44:6? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postero, fuera de mí no hay. ¿Cuántos dioses hay entonces? Uno. ¿Va a ser formado o fue formado uno después o antes? No, no existe. Así que es una mentira, no me dejen. Entonces, hoy tratamos de sentar las bases con la Biblia y que existe un solo Dios, que dice Isaías 45, 6 y 7. Isaías 45, 6 y 7. Hermano, léase 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. 6 y 7. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Isaías 45, 6, 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las nieblas, que hago la paz y que creo adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué tal? ¿Hay más dioses? No. Amén. Ese versículo 6, vuélvalo a leer. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y a ninguno más que yo. Ok, no hay más que él. Ahora léanme 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hoy les estoy dando 6 textos. Les cuento que no estoy agotando los textos que hablan de un solo Dios. Para que vean de que en la Biblia abunda de que solamente existe un Dios. No hay 2 ni 3. Solo que en ese Dios son 3 personas. Continúen. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué tal? Solo hay un Dios. No le busquemos 3 patas al gato. Volviendo a Isaías 44:6, ustedes van a ver que dice, así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová hay ahí? Todos mencionados. Exacto. Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahí salen 2 Jehová. Y ustedes me leen en Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, ahí salen 2 Jehová. Léanlo ustedes ahorita, por favor. Zacarías 3, 1 y 2. ¿Qué les quiero decir? Bueno, ya lo voy a demostrar de otra. Hermanos, ya estamos terminando, lastimosamente. Zacarías 3, 1 y 2. Léalo, hermano. Zacarías 3, 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual está delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. No dice Jehová, dice Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Amén. oh Satanás. ¿Cuántos Jehová hay ahí? 2. Porque le dijo Jehová a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, oh Jehová, que has escogido a Jerusalén, te reprenda, no esté un tizón arrebatado del incendio. Entonces Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. En 2 Jehová mencionados ahí. Porque el nombre de él es Jehová.
Es más, usted ahorita acaba de medio tener un lapsus lingua, se llama, ¿verdad? Dijo Jesús. Amén. Sí. Podríamos decir que el primer Jehová es Jesús. No, Podríamos decirlo de esa manera. no, es que los tres se llaman Jehová. Por eso le digo. Sí, no, pero no es Jesús el primer Jehová. Le estoy mencionando ahora. Porque dice la Escritura. Zacarías 3:2. De acuerdo a este texto, Sí. el Jehová que dice, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, sería en este caso el ángel de Jehová, que sería Jesús. Jesús, sí, porque Él es nuestro abogado. La manifestación visible de Dios. Entonces, en otra palabra, mis hermanos, mire, es que yo tengo cuidado de que no se vaya a hablar de jerarquía, porque no hay jerarquía, ¿me entiende? Cuando Ajá, dice ajá. el primer Jehová, Ajá, entonces ajá, ajá. de ahí... Es lo mismo que le quería decir yo al principio, a Sí. la jerarquía. Entonces ahí no, porque estaríamos diciendo, y como usted muy bien lo dice y estamos de acuerdo, ahí el primer Jehová sería Jesús, pero cuando en Isaías 44:6 ahí dice Jehová, el rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, ahí el primer Jehová que sale mencionado es el Padre, El Padre, y después el Hijo. el Redentor. Sí, porque el redentor es el Hijo, no es el Padre el que pagó. Mire, se fijan que yo les dije que esto es tan rico, tan profundo, y ya se acabó el tiempo. Fíjense. Hermano, y en, por ejemplo, digamos, tantas traducciones que para mí, realmente cada traducción de la Escritura para mí es una abominación. Se lo digo porque hoy en día dicen que es para que las personas le entiendan mejor la Escritura, pero han venido más bien a degenerar la Escritura, porque, por ejemplo, en el Pentateuco, en la versión original, en arameo, se dice Adonai, Shaddai, ¿ven? Entonces, como los títulos que le damos al Señor, pero en la escritura que tenemos nosotros, se menciona en todas las escrituras Jehová. En la Reina Valera se dice Jehová, y en la versión que está en griego, en esas versiones que son las primeras versiones de la palabra, se menciona la palabra Adonai, Shaddai, se menciona en esa escritura, pero han venido las nuevas Biblias, se puede decir de esa manera, las nuevas interpretaciones que han venido, y han venido a mencionar que en toda la palabra se dice Jehová. Entonces, por ejemplo, en este texto que miramos en Zacarías, si nos vamos a la raíz de las primeras escrituras, no sé cómo se diría este texto, y dijo Jehová a Satanás. No sé cómo estuvo escrito anteriormente, antes de llegar a esta traducción. Ok. El tiempo, yo le dije que ya había cortado, pero voy a comentar eso. Voy a comentarle de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice Deuteronomio 6:4, que es el primer texto que leyó el hermano. Ajá. Deuteronomio 6:4. Dice la escritura: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok. En el original dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Para nosotros sería incomprensible, hermanos, si se nos tradujera así como está escrito. ¿Por qué? Porque dice Shema, o escucha o oye, está bien. Israel, príncipe de Dios, o el que pelea con Dios. Adonai, la palabra, por ejemplo, Don Marcos. ¿Qué quiere decir? El Señor Marcos. Adón es plural. Ay es posesivo. Adonai, mis señores. Ajá, mi Señor. Mis señores.
En plural, en plural. Sí, porque le dije que Don es Señor, Ajá. Adón es señores, Ajá. Adonai es mis señores, o el Señor de señores. Ajá. En singular. Ve, entonces, Shema Israel, Adonai, Elohenu, es el plural de Él, que Él es Dios, que quiere decir el Todopoderoso. Eso significa Dios. Ujú. Es Él, Elohim, o Elohenu, Elohim. pero es que ahí no dice Elohim, dice Elohenu. Elohim. Ajá. Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Ejad. Entonces, Elohenu es el plural de nuestros dioses. Ajá. Adonai, de nuevo, mis señores, Ejad. Eso es tan importante, hermano. Ejad es la palabra que se utiliza para uno compuesto. Por ejemplo, aquí hay un grupo de hermanos cristianos Amén. y aquí hay un hermano cristiano, Hachid. Ujú. Este es uno sólido, uno solo. Ujú. Usted puede tener un nudo de marcadores y un marcador. Para hablar entonces de Dios como una sola persona hubiera utilizado Hachid. Pero la palabra que se utiliza es Ejad, que es uno compuesto. Ahora imagínese usted que le traduzcan entonces del original Deuteronomio 6:4. Así es. Pero yo creo que sería lo correcto. No, es que es lo correcto, porque ¿Por se lo qué? estoy diciendo. Ajá, porque digamos, es lo que yo le quiero dar a entender. En un principio yo me he querido dar a entender de esta manera, que para que se manifieste el Espíritu, se tiene que leer la palabra correcta. Yo pienso que la tenemos. Yo pienso que la tenemos. Las traducciones. La interpretación, No, ese es otro Cristo, porque la interpretación la damos nosotros. Usted la lee y la interpreta, usted la lee y la interpreta, ella la lee y la interpreta. Aquí nadie le está dando, usted tiene que creer esto así, así. ajá, Entonces la interpretación va a depender de su esfuerzo, así es. ¿verdad? De que lea usted, mire hermano, teología todo el mundo sabe. Ahora, que sea un profesional en teología es otro Cristo. Ajá. ¿Verdad? Pero teología, lo que usted sabe de Dios es su teología, lo que usted sabe de Dios es su teología, lo que usted sabe de Dios es su teología. Todo el mundo sabe teología, solo que unos nos hemos esforzado y otros no nos hemos esforzado. Pero ¿por qué, digamos, vaya, ya esto ya viene ya para las iglesias? Para las iglesias. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no hablamos ni interpretamos la palabra como se tiene que interpretar en los textos originales. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque Jesucristo nació. ¿En dónde nació Jesucristo? Belén. En Israel, en Belén. ¿Y qué hablaba Jesucristo? Arameo. Entonces nosotros desconocemos el arameo siendo cristianos. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Bueno, en un principio, no. En un principio, no. En un principio serían los ancianos de la iglesia. ¿Por qué digo yo esto? Porque la persona que llega a la iglesia, ¿llega a qué? A aprender. Y la culpa de no enseñar, ¿quiénes son? Los maestros de la iglesia. ¿Por qué? No sé. Pero se debería de llegar a la iglesia y que en la iglesia se le enseñe primeramente cómo se escribe y cómo se dicen las palabras en el verdadero texto. ¿Por qué no se dice? Porque los maestros de las iglesias, en realidad, no estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, de todas las iglesias, porque no se prepara. ¿Por qué? Porque el pastor debe ser el que cuide de las ovejas. El pastor tiene que tener su salario por cuidar las ovejas, pero el pastor no se dedica a cuidar las ovejas como debería de cuidarlas,
Porque si leemos en el Salmo 23, dije en la palabra, iba de que el pastor viene y busca el mejor alimento para las ovejas. Pero una oveja bien alimentada es una oveja con conocimiento. Entonces, yo creo, es mi manera de pensar, es mi manera de sentir, de que cuando una persona llega a la iglesia, llega como una taza vacía, sin conocimiento de Dios. Pero a medida que ese hermano llega a la iglesia, esa taza se tiene que llenar. ¿De qué? De conocimiento. Pero ¿por qué hay muchos cristianos que no tienen conocimiento? ¿Por qué esa taza, por qué ese odre no se llena? ¿Por qué ese odre no se llena? ¿Por qué? Porque todavía creemos que es necesario que solo el pastor tenga conocimiento. O porque creemos que el pastor es el pastor que va a dar cuentas de aquellas ovejas, pero tiene el talento enterrado. Yo creo, hermano, que todo esto se complementa. De que, por ejemplo, yo como líder de la congregación, siento un peso y aquí tengo una oveja que les puede decir el esfuerzo que hago por enseñarles. Ahora bien, conmigo no pasó eso. Conmigo ningún maestro o pastor vino y dijo, le vamos a enseñar al hermano. Esta es la motivación intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca debe salir de la persona, debe tener el deseo. Pero yo le aseguro que aquí medio mundo tiene su Biblia y le creo, en español, le creo, hermano, que venga un hermano y me diga, la leo por lo menos una vez al año. Entonces le voy a echar la culpa al pastor. No. Pero es cierto, sí o no, hermana, que le aseguro, y aún pastores que no le leen la Biblia una vez al año. En el caso de nosotros la hemos leído exigidos por los pastores. Todos los días nos mandan el texto bíblico y hemos leído 2-3 años. Escuche lo que está diciendo, exigidos por los. Sí, Entonces, pero a veces la oveja no quiere, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona es exigida, ese es de afuera para adentro, significa motivación extrínseca. Entonces es como que le digan, te voy a dar 500 lempiras y haces esto. Se mueve por los 500 lempiras, se mueve porque está obligado. Cuando es intrínseca, entonces no importa que le den o no le den. Debería de haber intrínsecamente esa motivación. Vengo y voy a leer la Biblia y me voy a gozar con la palabra de amor que Dios me ha dejado. Debería de gozarme con eso. Pero yo le conozco, he conocido pastores que hay libros de la Biblia que no se los leen, hermano, porque es que los libros no me gustan. Yo le aseguro que habemos un montón de hermanos que venimos y llegamos a 1 de Crónicas y encontramos que hay 9 capítulos solo de nombres y saltamos todos esos 9 capítulos, hermano, porque son solo nombres. Pero de ahí Dios tiene mensaje aún de esos nombres. ¿Me entiende? Y yo se lo puedo demostrar. Y aquí está este varón que le puede decir que yo de esos nombres yo he predicado mensajes. Sí, yo lo que quería abordar yo lo que quería abordar es algo directamente para las iglesias. ¿Por qué? Porque digamos, yo conozco una hermana que ya murió. Esta hermana no sabía leer ni escribir. Nunca conoció la escritura, pero esta hermana cargaba la Biblia como representación de creyente. Y esa persona, usted escuchaba la prédica y ella sabía de qué estaban hablando, de en qué texto estaba esa palabra. ¿Por qué? Porque tuvo unos buenos maestros que tuvieron paciencia con ella al explicar la Biblia. Pero hoy en día, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, es que a mí me gustaría, me encantaría ver un pastor que educando a los alumnos, no solamente que sea un pastor, que vaya más allá,
Hermano, ya ratito usted está de tirar leña en contra de eso y le voy a decir, lo invito a la pequeña congregación. ¿Por qué lo invitaríamos? ¿Cuánto le damos a la enseñanza, hermano, todos los domingos? Bastante tiempo. Y No, o sea, le estoy diciendo que tenemos una escuela dominical, hermano. Le estoy diciendo que, mira, ahorita vamos con Levítico 14, empezando desde Génesis, hermano. Cada martes es un capítulo. O sea, imagínense cuántos martes hemos pasado. Para llegar ahí. Sí. Es correcto. Y lo vamos versículo por versículo. Así es. Ven. Hermano, quiero recalcar o enfocar. Yo entiendo al hermano Melvin. Yo al inicio con mi mami debatimos bastante. Que ¿por qué los pastores no nos enseñan? ¿Ah? Y hermano Melvin, y fíjense que con mi mami hemos llegado a una conclusión. Si usted nota, yo tengo un buen maestro. Gracias a Dios, gloria a Dios. Y él me incita o me motiva a leer la Biblia. ¿Y usted cree que es ateo? No. Él me pasa y dice, aprenda a ser lindo. Solo a usted. A todos, aprenda a ser lindo. Aprenda a ser lindo. Pregúntame el índice, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque estamos acomodados, hermano. Tenemos la radio, se lo aseguro, aquí hemos dicho montones de versículos, y de los que los están viendo, a ver si alguien está con la Biblia confirmando lo que estamos hablando. Amén. Te la confirman en la repetición. Entonces, depende de la motivación también del alumno, ¿me entiendes? Es cierto, para tener un maestro o para hablar con alguien tiene que estar preparado. Yo con mi mami debatimos y hay temas que no calzamos, ¿me entiendes? Pero algo que me dijo mi mami y me dijo, es que fíjate que vos tenés un buen que te enseña, pero el pecador vos me. Así me lo dijo con estas palabras. Entonces, es uno hermano. Y algo que dijo el hermano Santos, lo dijo. Mira, el hermano Santos nos motiva a la congregación, porque él menciona que más adelante, si lo siguen invitando a tocar el tema de la muerte, y él dice, prepárense porque yo voy a fallecer. Yo voy a fallecer y quién va a agarrar la batuta en la congregación. ¿Entiendes? Y pregúntale si nos hemos preparado. Nadie. Usted no queremos. Hace poco mencionó que la gente se pelea por estar enfrente. No, hermano. No. Los invito una y otra vez para que usted cree que quiere pasar. Los tienen en los pies. Pero será en su iglesia, porque en la iglesia donde asisto yo, y yo conozco muchas iglesias también, porque no voy a meter el saco solo donde yo pertenezco, sino que muchas iglesias, porque yo conozco, yo hago recorridos en las iglesias y hago entrevistas con los pastores y todo eso, entonces estoy bien empapado en este sentido. Pero hay muchas personas que se pelean por los púlpitos. Yo admiro muchísimo, realmente yo admiro muchísimo a la pastora Mari, porque quizás de los pastores que conozco, yo creo que es la única de que no pelea púlpitos, porque a ella estudió su vida en el púlpito hace muchos años, mucho tiempo, y ella tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, pero ella no pelea los púlpitos. Y digo yo, esa humildad a veces es buena y mala, porque de repente ese mensaje que no se da, que se da a unos, tiene que ser a muchos. Le cuento algo más. Yo estoy de acuerdo con un montón de versiones que han salido, porque yo tengo cerros de Biblias diferentes, no una, ni dos, ni 20, ni 30, ni 40. Ya tengo cerros, hermano, ¿verdad? Y con respecto a si alguien viene y tiene deseo de aprender griego, hebreo y latín, hermano, yo las puedo hacer llegar material digital. Y de forzarse,
Créame que es forzarse, hermano. Ver si yo vengo y le digo, mire, hermano, Deuteronomio 6:4. Dice así, no crea que hay un maestro que viene y me dice, hermano, aprenda, mire, venga, estudia. Y que, no, hermano, es iniciativa. Por ejemplo, ahorita que mencionó ese versículo, a muchos hermanos que están viéndonos ahí a través de la radio, a través de la televisión, se quedaron en el aire. Porque no saben, no entienden ni latín, ni arameo. Entonces, nosotros, si tuviésemos ese, es que lo que pasa es que todo eso es cultura. Todo eso es cultura. Porque de repente la cultura que nosotros tenemos es una cultura muy demasiada mediocre. Porque no nos interesa, porque no nos importa, porque lo que queremos nosotros es un Dios de milagros al instante. Lo que buscamos es un Dios que metamos al microondas el milagro y que le pongamos 3 minutos y ahí esté. Y si no nos da el milagro, pues nos vamos al mundo. Porque ese es el Dios de muchos. En el que creen mucho, porque yo conozco muchos que dicen, yo creo en Dios, o sea, por el momento, pero no lo siguen, no cargan la cruz, no siguen al Señor, no saben las dificultades del cristiano, no saben el recorrido del cristiano, no saben los desiertos que pasa el cristiano, porque a veces en el primer desierto que pasa, en ese desierto pues retroceden hacia atrás y no llegan al final de ese desierto. Le quería decir algo más. La palabra dejar es la misma que se utiliza para serán una sola carne. Dejar el hombre a su padre y a su madre, se agarra a su mujer y serán una sola carne. 2 personas, un solo ser. Una sola carne, unidad de propósito, unidad de lucha, unidad de todo. ¿Me entiendes? Ahora, es la misma palabra que se utiliza que fue la mañana y la tarde. Un solo día. ¿Ves? Entonces, eso nos llena y todo, pero yo les estaba enseñando la Trinidad sin necesidad de tocar griego ni hebreo. Y así me gusta enseñarla, solo en este idioma vernáculo que tenemos, español. Y ustedes ven, es rico, y estaba enseñando, y voy a seguir, si usted me invita de nuevo, voy a seguir enseñando lo que resta de la Trinidad, así en español con su Biblia, que se defienda con su Biblia. Si tiene una NBI, defiéndase con su Biblia. Si tiene una Dios habla hoy, con esa Biblia defiéndase. Si tiene una Reina Valera 60, una 1909, una 1602, una 1977, una 2009, ¿me entiende? Una 2000. Defiéndase con esa, porque como dijo Spurgeon, la Biblia es como un león. No necesita que usted lo defienda, solo abra de la puerta de las aulas. Así. Bueno, yo creo que hemos tocado muchísimos temas, amén, muy bonito. Un diálogo, amén, que ha sido bastante contribuyente, amén, y hemos puesto los primeros cimientos, amén. Yo creo que los arranques ya están para un cimiento grandes en el conocimiento de la Escritura, amén, porque la Escritura no es fácil, realmente la Escritura no es fácil, porque nosotros no tenemos la costumbre de leer, pero le damos gracias al Señor, amén, que hoy hemos tenido al pastor Santos y Saúl Mendoza, amén, teólogo, amén, que ha venido a evacuar una pequeña parte de toda la porción, amén, que nos queremos comer, amén, que es la Escritura, amén, porque la Escritura hay que devorarla como la miel, que sea como miel a nuestros labios, amén, y no como hiel, como muchos, amén, la sienten como hiel, amén, y hemos querido también abordar ese tema, amén, y pedimos disculpas si más de alguno hemos ofendido con alguna palabra, amén, porque realmente hay personas también que son eruditos también detrás de la palabra, que nos están viendo, amén, y hay muchos que han querido hacer una pregunta, pero quizás porque no quieren reflejar su nombre ahí, no lo han hecho, pero le damos gracias al Señor porque hoy tuvimos, amén, al pastor de la iglesia Remanente de Jehová, amén, un hombre sumamente intelectual, amén, en la Escritura, amén, y créanme que no va a ser solo esta es la primera vez, amén, sino que vamos a tener un tiempo, amén, diferente, para que
usted sin ningún tipo de interrupción pueda dar, amén, otra enseñanza, amén, y pueda desarrollar, amén, esa enseñanza y podamos deleitarnos nuevamente con la Escritura. Pero a mí me tenía que decir y lo voy a decir. No me quiero quedar con eso. Amén. Yo estoy en contra de las traducciones bíblicas. Realmente, entre más traducciones a mí, más me entristece. ¿Sabe por qué? Porque han hecho más cómodo el cristiano. Amén. A mí me puede decir, es que es para que los hermanos le entiendan la palabra más claramente. La palabra es la palabra. Y la palabra, amén, tiene que calar. Y vámonos a la primera escritura, a leer lo que dice la escritura, sin modificaciones, sin cambios, sin alteraciones. Porque hay muchos puntos y comas que le han colocado el hombre a la escritura. Y a mí me encanta leer la escritura en primera mano, lo que dice la escritura desde la antigüedad, con ese olor a verdad que tiene la escritura. Amén. Vamos a dejar al pastor, amén, con las últimas palabras, amén, en este programa, amén. ¿Qué le puede decir a los hermanos, amén? ¿Qué mensaje le puede dar a los hermanos, amén? A través de este tema que tuvimos tocando el día de hoy. Amén. Bien, solo les puedo decir, hermanos, gracias por el privilegio y la oportunidad que tuvimos de poder compartir acerca de varios temas, para un popurrí, pero si se fijaron, este asunto de la Trinidad no es algo tan sencillo, es algo que yo no les voy a decir que lo entiendo, simplemente lo acepto porque está en la Biblia y eso es lo que nos corresponde, ¿verdad? Aceptarlo. Pero como dijo alguien por ahí, es posible que yo no pueda recorrer toda la tierra, no la puedo abrazar toda, pero puedo disfrutar de ese pedacito en donde yo vivo. Entonces aprovechemos y disfrutemos de eso que podemos compartir. Ha sido motivo de gozo y alegría porque a mí me encanta compartir. Espero no haberlos enredado. Les voy a decir que quedamos como a la mitad del tema de la Trinidad, ¿verdad? Tal vez en el futuro podemos terminar el tema porque tenemos que prepararnos, así como dice Pablo a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, preparémonos, hermanos, denle. Es difícil, pero le voy a decir algo y es que nada hay fácil, ¿verdad? Lo bueno no es fácil. Gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Así tenemos también a nuestro hermano, amén, que se va a despedir, nuestro hermano Marcos, amén. ¿Qué le podría decir a la teleaudiencia, amén, a los que nos escuchan por la radio, amén? ¿Con qué nos quedamos en esta noche, amén? Bueno, solo más que todo recordarle a la gente que se siga conectando a este canal que se lleva la palabra de Dios, motivarlos también motivarme yo también, para que sigamos escudriñando la Biblia. Muy buen tema el que se tocó hoy. Todavía yo tengo mis preguntas también, y si usted tiene alguna pregunta, independientemente de qué tema, también hágala saber y así en otro día la podemos evacuar. Motivar a la gente no cristiana también que mira este medio, de que hay un Dios, y este Dios pues lo ha creado todo y ha transformado vidas, y yo estoy en proceso también, y si Él hizo la creación, Él puede cambiar su vida también. Gracias por sintonizarnos, gracias al hermano Nelly por la invitación, gracias a mi mami por la compañía, y gracias al hermano Santos por aceptar la invitación. Amén. Vamos a darle gracias también a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Amén. Desde que comenzamos, amén. Algunos ahí con papel en mano, otros no, amén. Pero le damos saludos a Oscar Mejía, amén. A David Sánchez, a Cele Córdoba de España, amén. A la hermana Vani Danelli Barahona, amén, que también estuvo ahí. Al hermano José Zavala, al hermano Frank Flores,
Amén. Mandamos palabra de bendición para él, para el hermano Olman Morales. Amén. La hermana Jocelyn Godoy, que estuvo ahí pendiente. La hermana María Osiris Maradiaga. La hermana Jessica Lanza. El hermano Miguel Ruiz. La hermana Celia Amador. El hermano Alvin Luna. La hermana Alejandra Chávez Salgado. La hermana Paola Zavala. La hermana Jessica Zavala. Amén. Que dejaron su me gusta ahí en la transmisión, amén, señales de que ahí estuvieron, y también aquellos que no le dieron me gusta a la publicación hasta el momento, amén, y le van a dar me gusta en el compartir. También mandamos palabra de bendición para ellos, porque hay mucha gente también que no se quiere identificar, están ahí, y también mandamos palabra de bendición a todos aquellos que solo nos escucharon y no nos pudieron ver, porque sabemos que tenemos pueblo de Dios, amén, no vidente. Amén. Entonces mandamos palabra del Señor, amén, y sepamos de que el reino se ha acercado y nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación a todos ellos, amén. Solo nos queda más de decirles que muchas gracias, eternamente agradecidos, amén, porque estuvieron con nosotros hoy en el programa, amén. Eternamente agradecidos con el pastor también que estuvo con nosotros. ¿Y qué más podemos decir, amén, sino gracias al Señor? Porque el Señor ha sido bueno con nosotros, amén. Él ha estado con nosotros en el largo de este programa, porque nosotros no sabemos, amén, cuántas veces de maldad, amén, quisieron interrumpir este programa, pero el Señor hasta el día de hoy estuvo con nosotros. A esta hora podemos decir, Ebenezer, amén, el Señor estuvo con nosotros. Déjenme decirles que nosotros somos la manada pequeña y queremos decirles que el Señor les bendiga, amén. Así que no sé si el pastor quiere mandarle saludos a su familia, no sé, antes de despedirnos. No, pues, a la esposa. saludos a mi familia, saludos a la congregación, el remanente de Jehová. Es una congregación incipiente, ¿verdad? Empezando, pero ahí vamos, pequeña. Amén. Gloria a Dios. Amén, ahí vamos. La honra y la gloria sea para el Señor. Bueno, nos despedimos, amén. Nos miramos el día miércoles en la próxima transmisión, amén. Sabemos de que les amamos en el amor de Cristo y que el Señor les bendiga, amén. Nos miramos, amén. Amén, que el Señor les bendiga. Cristo, yo tengo libros de en la alienta, mi hermano.